Eguerdión de Norí, buenos días a todos y todas y comienzo, como de costumbre, con la actualización de los datos en torno al COVID en Euskadi. A lo largo del día de ayer se hicieron 6.618 pruebas PCR, de las que 569 fueron positivas. Por territorios fueron positivas 75 en Álava, 402 en Vizcaya y 72 en Guipúzcoa, y 20 en personas con residencia fuera de Euskadi. En nuestros hospitales, ayer, 26 personas ingresaron por COVID en planta, y en las UCIs hay actualmente 9 personas con COVID. En mi última comparecencia mostraba la preocupación ante la evolución de la pandemia en Euskadi en las semanas previas y lo que podía ocurrir en las semanas que estamos viviendo. Y hoy, todos los indicadores confirman que mi afirmación de que el coronavirus nos va ganando terreno es hoy también, un día más, una realidad. Hace 15 días ingresaban de media unas 6 personas en planta y teníamos 5 personas en la UCI. Ayer ingresaron 26 en planta y el número de personas en UCI asciende a 9. En la semana del 3 al 9 de agosto, 5 personas fallecieron a causa directa del COVID. Además, el virus ha vuelto a aparecer en las residencias de nuestros mayores. Esta es la realidad. El virus avanza, retrocede lo conquistado por un gran esfuerzo realizado en común. Y esa es la clave. Superar lo peor de la pandemia fue mérito del conjunto de la sociedad. Este retroceso también debe vencerse yendo conjuntamente y evitando todos y cada uno de nosotros que se pueda producir la transmisión del virus. Los datos de esta semana, dentro de la variabilidad que tiene, lo que llamamos los dientes de sierra del día a día, es el resultado de las infecciones de los últimos 10 días previos. Pero eso significa también que nuestro futuro está en lo que estemos haciendo hoy. Y no hay otra vía que la responsabilidad y la corresponsabilidad. Pandemiaren okerrena gainditzea gizarte osoaren meritua izan zen. Gaurko datuak ere gure jarreraren emaitza dira. Etorkizuna gure esku dago. Esta misma semana, como saben, hemos celebrado una nueva reunión de la Mesa de Seguimiento del COVID-19, presidida por el propio Lehendakari, donde hemos analizado los últimos datos y hemos constatado la severidad de la situación, principalmente en Vizcaya. El Departamento de Salud mantiene contacto periódico con los responsables institucionales para el seguimiento de datos y para que tengan en conocimiento las posibles medidas. Y estos contactos se van a intensificar en los próximos días. En este sentido, hoy mismo me reuniré con el diputado general de Vizcaya para analizar con él la situación y valorar posibles acciones que puedan ser eficaces. Por otra parte, las organizaciones de Osakidetza están trabajando en sus planes de contingencia que, como saben, prevén diferentes escenarios en función del alcance de la epidemia en los próximos meses. Y continuamos desde Osakidetza y Salud Pública con la labor de detección. Seguimos controlando los focos que pueden surgir. Hoy tenemos más de 280 de los positivos que son pruebas positivas detectadas en contactos, en personas sin ningún síntoma a los que hemos ido y les hemos pedido por proximidad a positivos que se realicen la prueba PCR. Esto se consigue gracias a estos profesionales que trabajan en red entre ellos, como he mencionado, más de 270, pero también con otros profesionales de salud laboral, medicina preventiva, las unidades de vigilancia epidemiológica y Osalan.
A todas y a todos quiero agradecer la extraordinaria labor que están realizando. Su trabajo está permitiendo afinar la búsqueda y dirigir las pruebas PCR a los objetivos en los que ha podido haber un mayor riesgo de contagio. Eso hace también que estemos detectando más casos y también estamos consiguiendo que la evolución de la pandemia, de la curva epidemiológica, sea más aplanada. Osakidetzako profesionalak egiten ari diren zaintza lan bikaina eskertu nahi dut. Bilaketari esker, kasu gehiago ari gara detektatzen. Momentu honetan, ezinbesteko lana da. Pero nuestras estrategias de vigilancia y nuestros planes de respuesta sanitaria no servirán de nada si la ciudadanía relaja su grado de concienciación y se mantienen contactos frecuentes y sin medidas de distanciamiento entre las personas. Y eso significa, por supuesto, usar la mascarilla. Pero no solo usar la mascarilla. Hay que mantener la distancia y extremar la higiene de manos. Pero también, y en este momento especialmente, debemos limitar al máximo aquellas actividades que supongan agruparnos y, sobre todo, evitar aquellas reuniones, comidas, formación de grupos con proximidad, tanto sean en el medio abierto, pero especialmente en el ámbito cerrado, y tenemos muchos focos por reuniones familiares y sociales. Es importante recordar que nuestro contacto estrecho debe ser exclusivamente con las personas que convivimos. A nadie nos resulta fácil limitar nuestra actividad social, pero hay que elegir entre ese mínimo sacrificio o volver a tener entre nosotros el virus en nuestras personas queridas, con las consecuencias que tiene de enfermedad. Nada más por mi parte, muchas gracias. Me acompaña el doctor Garitano, también, como saben, es el coordinador de la red de seguimiento, por si hubiera alguna pregunta de interés que él pudiera también responder. ¿Tienen alguna decisión al respecto o lo conocen? Bueno, nosotros tenemos una red de rastreadores, ya le digo, que se ha aumentado en las últimas semanas, que además estamos haciendo nuevas contrataciones. Llevamos ya exclusivamente dentro de Osakidetza 270, más toda la red de salud pública que ya teníamos, más lo que contamos de Osalan, los sistemas de prevención. Exclusivamente en Osakidetza el número es más elevado, por lo que le digo que tenemos también lo que es las unidades de prevención y de salud laboral, pero exclusivamente con estas funciones, con estas nuevas funciones, personas formadas trabajando, esto... Sí, es el número que ha comentado antes la Sailburu, alrededor de 270 están prácticamente sentados y haciendo este trabajo. Luego estamos preparando más gente y también pues capacitando gente de otros ámbitos. Sí, consejera, en su discurso ha hablado, sí, en su discurso nos ha comentado que va a mantener contactos pues con responsables, y uno de ellos es, no sé si ha dicho hoy, con el diputado de Vizcaya para valorar acciones, ha dicho usted. Me gustaría saber qué tipo de acciones se van a poner sobre la mesa, si van a ser más restrictivas, y en este caso también, después de su respuesta, me gustaría que el señor Garitano nos dijera un poco ese pensamiento que él ha expresado en algún medio de comunicación, en que las medidas restrictivas, le han titulado, son cortas y llegarán cuadros más graves. Sí. ¿Qué tipo de medidas, por qué tipo de medidas apostaría el señor Garitano? Sí, bueno, nosotros tenemos la experiencia por focos que hemos vivido, como saben, de intensidad importante en algunos municipios en las últimas semanas. Y ya hemos tomado en ocasiones medidas que han sido transitorias por un periodo de tiempo, reduciendo horarios y aforos en estos municipios.
Estamos valorando si esto podría tener una incidencia en el número de casos y de infecciones que está viviendo algunos municipios de Vizcaya, como puede ser Bilbao, Baracaldo, Basauri y algún otro. El tema que, como saben, son los que tienen mayor incidencia por número de población. Lo que ocurre es que también hay que mirar la incidencia, o sea, los casos que aparecen, qué tipo de origen tiene, para tomar las medidas dirigidas a que realmente tengan su eficacia, porque cualquier medida restrictiva, pues el propio nombre lo indica, pues en sí supone una reducción de actividad o una limitación para las personas. En Vizcaya tenemos mucha movilidad dentro del territorio. Además, sabemos que muchas de las personas que se infectan en Bilbao no lo hacen en sus bares, no lo hacen en sus calles o no lo hacen, vamos a decir, en el parque, aunque algunas sí. Les puedo decir que tenemos identificados focos en parques de Bilbao. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos que valorar qué medidas tomar, porque si limitamos actividades que realmente no están siendo en lugares y actividades que no están siendo la causa, no van a tener el efecto esperado. Y, por lo tanto, con una movilidad como tiene la población de Bilbao y de lo que es, vamos a decir, los principales municipios afectados, entonces lo que debemos es tener, vamos a decir, cierta certeza por los focos y los nuevos casos para decidir medidas restrictivas. Estamos supervisando esto. Los bares o locales que identificamos en alguna ocasión realizamos ante la sospecha siempre los screenings que en ocasiones han identificado claramente una transmisión en ellos, y las medidas las vamos a dirigir a los lugares y a las actividades que son las que tenemos probadas como causa de los focos. Ahí, Marcato. Yep. Esos titulares de ayer eran fruto de una entrevista en radio. Es decir, son recortes que ensalzan una idea que se trató en esa conversación. La idea es muy clara. Cuando a un sanitario le preguntan qué medidas son las mejores, pues eso está probado y todo el mundo lo sabe. Nos hemos metido en casa y se terminó la transmisión del virus. Si me preguntan si yo creo que es adecuado llegar a eso en estos momentos, la respuesta claramente es no. Necesitamos tener otro tipo de vida, necesitamos esa nueva normalidad para la que hemos hecho un plan. Y en ese sentido, pues lo que dice la Sailburu, vamos a estudiar concretamente dónde podemos tener más impacto y vamos a ir tomando ese tipo de medidas. Y una idea que me parece importante transmitir es que el virus se puede luchar desde las normativas que haga un gobierno, pero desde luego cada vez que salimos de casa tenemos una serie de actividades que pueden reducir muchísimo el riesgo, que la sabemos todos, el uso de mascarilla, el ocio de una manera mucho más medida que antes. Podemos salir a tomar una cerveza en una terraza sin ningún peligro, pero yo creo que no debemos hacer agrupaciones, celebrar fiestas familiares de 20 miembros o 25 miembros. Podemos irnos de casa rural con nuestra pareja, pero no debemos irnos de casa rural 25 personas. Ese es un poco el resumen que hago de este tipo de situación. Sí. La primera es si han presentado alegaciones al recurso planteado por la hostelería en relación con el ocio nocturno. Y la segunda, ¿qué opinan sobre la medida impuesta en Galicia de prohibir fumar en la calle cuando no se puede respetar la distancia de seguridad? Nos hemos presentado hoy al Tribunal de Justicia Superior y bueno, esperaremos que dictamina. Han pedido unas medidas cautelares y veremos cuál es su decisión. Nosotros nos basamos en la experiencia de los focos y de los datos y de cómo vemos que evoluciona la situación epidemiológica para hacerlo. En relación a que no se fume,
Nosotros ya habíamos hecho una recomendación a la hostelería e incluso en nuestra página que en aquellas terrazas que tuvieran estructuras fijas no se fumara, dado que es cierto que el humo no mata el virus y la propia exhalación que realiza un fumador cuando echa el humo hace que éste se pueda... no mata el virus. Entonces, al exhalar, uno, sin quererlo, emite el virus a mayor distancia que una persona en una respiración normal. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo en que en espacios en los que no se pueda permitir una distancia adecuada y no estén muy bien aireados, no deben fumar estas personas, aparte de lo que supone que en ocasiones, por estar fumando, consideran que están liberados de llevar mascarilla todo el tiempo que tienen un cigarro en la mano, lo cual tampoco se entiende que deba ser así. Sí, consejera, entre las medidas que le preguntaba, quería hacer referencia pero también a esa idea que dejó en su Facebook el Lehendakari sobre el toque de queda. Si se ha hablado hoy en esa reunión y si se ha hablado en qué consistiría. Bueno, tenemos claro que el tipo de ocio que puede haber a partir de cierta hora por las personas que están en la calle habitualmente es un ocio que no va a mantener mascarilla y distanciamiento social. Entonces, cerrar locales, pero que las personas se agrupen en centros que no sean de hostelería, pero que puedan ser de otro tipo, pues nos parece que no va a tener el efecto adecuado y suficiente para parar la curva de la epidemia. Esta curva se para con acciones que cada una de ellas lo que puede es intervenir en un 5, un 3 o un 10% de los nuevos casos que se podrían generar. Le quiero decir que tenemos claro que no hay ninguna acción mágica que permita parar la transmisión del virus de forma inmediata, salvo, como ya hemos dicho, un confinamiento que no es el momento para hacerlo ni la situación. Quiero recordar que era totalmente diferente la situación de marzo a la actual desde el punto de vista asistencial, porque aunque hoy tenemos un número alto de casos detectados, como he mencionado, 270 de ellos son casos que son contactos. Son además, las edades medias son mucho más bajas que lo que eran en aquellas fechas. Y además estamos detectando personas que dentro de la variabilidad clínica que tiene este virus, que como saben puede pasar desde un porcentaje de personas asintomáticas hasta otro grupo de mayor riesgo, en marzo detectábamos exclusivamente aquellas que estaban graves y ahora detectamos todo el perfil, todas las diferentes personas. Por lo tanto, creemos que el ocio o cualquier tipo de actividad que se realiza a partir de determinadas horas no cumple el distanciamiento y las medidas adecuadas y, desde luego, es algo que se debe valorar para conseguir limitar la actividad nocturna tenga una repercusión en la curva epidémica. Sí, tras la reunión mantenida hoy, quería saber, señora consejera, si ya hay alguna aclaración o hay alguna medida concreta de cara al inicio del curso escolar en septiembre. El curso escolar es algo que estamos trabajando ahora, revisando los protocolos, viendo cómo puede ser la situación epidemiológica en septiembre, la repercusión que puede tener y cuáles deben ser las medidas preventivas para poder cumplir con el objetivo que todos tenemos, que es hacer posible la educación presencial en esa fecha. Pero, como ven, la situación es cambiante y, por lo tanto, trabajamos con escenarios hipotéticos y esperamos que de aquí a esa fecha consigamos reducir los casos de contagios. Sí, bueno,
Consejera, dos preguntitas. La primera, si se está planteando, aparte de todas las medidas que hemos hablado, restablecer el estado de emergencia sanitaria, por un lado, y luego me gustaría si nos puede detallar un poco ese toque de queda legalmente, cómo se podría armar jurídicamente. Sí, bueno, el estado de emergencia sanitaria es algo que se puso en marcha en Euskadi en las primeras semanas de marzo. Estamos, creo que en concreto fue el 10 o 12 de marzo, estamos analizando la situación epidemiológica actual y nuestra idea, desde luego, es si la gravedad de la epidemia lleva el ritmo que está llevando, considerar que estamos en una situación similar y sí, sería un momento para declarar la emergencia sanitaria. Pero ya le digo que estamos en un momento de análisis, estudio y valoración. Esta propia emergencia sanitaria nos permite un trabajo coordinado interinstitucional. Como sabes, se suele formar un grupo de seguimiento que es incluso mayor que el que ya estamos manteniendo en estos momentos, aunque también le digo que el contacto que mantenemos con instituciones, ya sean diputaciones y ayuntamientos, es prácticamente a diario, con muchos de ellos, dependiendo cómo son los casos en cada municipio o en cada zona, y pero creemos que puede tener valor el ya definir que estamos en esa situación, y es algo que estamos en este momento. Como sabe también, tenemos que hacer un informe que lo justifique y yo tendría que dictar una orden pidiendo que estamos en ese momento de valorar la situación, si lo justifica, qué nos aporta, y el aspecto legal que refiere es algo que están también valorando los jurídicos, que puede aportarnos también esta emergencia sanitaria como respaldo jurídico para poder tomar medidas especiales, y es en el punto en el que estamos. Se puede hablar técnicamente de que estamos en una situación de transmisión comunitaria en Euskadi. A ver, la transmisión comunitaria no es un punto de sí o no, es un porcentaje de casos que se cogen, vamos a decir, sin estar claramente definido el foco. Por lo tanto, transmisión comunitaria, salvo en aquellas situaciones que hay un número muy reducido, vamos a decir que siempre a las redes de casos y contactos se le escapan un porcentaje. Y en nuestro caso, que como saben, ya llevamos varias semanas en las que hay cientos de pacientes que se identifican diariamente, quiero insistir en que un 50% son contactos que son positivos, que hay protocolos de otros países y de otras comunidades en las que no se realiza la PCR para identificar estas personas, sino que directamente se les aísla. Entonces, nosotros en Euskadi tenemos también un número en el que estamos contando estos contactos como positivos. Pero sí, sobre todo en determinados colectivos, indudablemente entre las personas más jóvenes, la probabilidad de que no haya focos definidos y haya transmisión comunitaria entre aquellos jóvenes que comparten varios grupos o varias formas de ocio, pasando de estar en una playa a un botellón y a un equipo de fútbol o a un partido de fútbol, pues es posible que, sobre todo en colectivos muy concretos, existan personas, además siendo asintomáticas, que ya estén no identificadas, no formando parte de un foco continuo, pero con una capacidad de contagio de lo que llamamos transmisión comunitaria. Ya le digo que posiblemente en grupos muy concretos, muy localizados, en actividades, y este grupo que he mencionado, creemos que sí. No sé. Yo quería saber, con esta progresión de contagios que comentan, más de 130 personas hospitalizadas, cuando hace un mes eran muchísimos menos, 9 personas en UCI, ¿no te ha atrasado un poquito Osakidetza las líneas rojas para que se activen un poco más las alertas o para dar un paso al frente? ¿En qué números? ¿Hay algunos números en esos escenarios que ustedes manejan?
Bueno, nosotros tenemos unos escenarios previstos. Nuestra capacidad de UCIs podemos multiplicarla en este momento por 10 sin tener que llamar a nadie que esté de vacaciones, para que se haga usted a la idea. Entonces, nosotros hemos hecho unos escenarios de infección, unos escenarios de necesidades asistenciales y líneas rojas tenemos desde el momento que para nosotros cualquier persona que ingresa en UCI no es un éxito, porque esto es una enfermedad que si con un uso correcto de mascarilla y distanciamiento se puede prevenir y por lo tanto creemos que nuestro objetivo no debe ser exclusivamente, ya sé que es muy iluso pensar el contagio cero, pero desde luego siempre debemos trabajar en que el número sea el menor posible. Yo le quería preguntar, consejera, por el tema de las residencias. Ha comentado que se ha vuelto a colar el virus, que esta tarde tiene una reunión con el diputado general de Vizcaya. ¿Qué medidas están previsto aplicar o le va a plantear en las residencias para frenar que el virus se siga colando? Bueno, el virus sabemos que especialmente en las personas mayores tiene una repercusión especialmente grave y por lo tanto son a las que queremos proteger y debemos todos proteger, evitando estas reuniones familiares en casa o incluso evitando estas visitas si están residenciadas por las propias familias. Luego, los métodos para reducir los contagios dentro de las residencias es algo que trabajamos desde hace meses y que consisten fundamentalmente en los screening de identificación precoz, ya sea por prueba PCR y, por supuesto, por fiebre u otro tipo de señal de manifestación de la enfermedad. También la sectorización dentro de las residencias, de hacer un trabajo para conseguir la menor interrelación posible entre los propios residentes y las personas que le cuidan. También tenemos la formación para el correcto utilización de EPIs y vamos a decir, les llamamos inspecciones, pero son unas inspecciones conjuntas que realiza la Diputación con Osakidetza o Salud Pública, que son para valorar qué tipo de problemas hay, cómo se pueden solucionar y que son en muchos aspectos consultivas. Esto lo venimos realizando desde hace meses, lo vamos a seguir realizando y se van a intensificar en las próximas semanas. Resumiendo, ¿sería suspender las visitas de familiares a las residencias? Bueno, en este momento es uno de los temas que tenemos que trabajar. Con el número de personas positivas que tenemos en este momento en Vizcaya, por ejemplo, tenemos que tener claro que lo que es una visita directa, otra cosa es que en muchos centros se han puesto visitas con mamparas, visitas al aire libre, visitas sin contacto, que el riesgo, vamos a decir, que es muy bajo. Pero en este momento todos debemos ser conscientes que una relación, si realizamos una vida social, y social es que tenemos, aparte de con los que convivimos, contactos estrechos con un número de personas, el luego realizar un contacto estrecho con una persona de especial riesgo, mayor, ya sea en casa o en una residencia, estamos realmente poniendo en riesgo a esa persona. Sí. No me gusta nunca tomar, las decisiones, creo que cada caso también hay que analizarlo. No es lo mismo el final de la vida, no es lo mismo una persona dependiente con un trastorno psicológico o cognitivo que puede generarle una ansiedad o un deterioro progresivo. Entonces, creo que hay que individualizar las decisiones en este tipo de colectivos. Igual hay personas en las que hay que primar el beneficio que le puede dar la visita, pero siempre con una
valoración individual y teniendo en cuenta que en este momento el riesgo cero no existe. Sí, consejera. Antes ha hablado de movilidad, ha hablado también de distintos escenarios. Me gustaría saber si su departamento está preocupados por la vuelta de todos los vascos que están en localidades o en provincias cercanas, dígase, mucho movimiento de vizcaíno a Cantabria, a Burgos. Si están preocupados y trabajan en un escenario para cuando todos los veraneantes vuelvan. Bueno, la mayoría de algunos de estos positivos que tenemos han sido de personas que vienen de estos municipios próximos. Cuando se ponen malos, a quienes acuden es a su PAC o a su centro de salud si la enfermedad no es grave. Por lo tanto, algunos de estos positivos. Le puedo decir que tenemos relación, la Unidad de Salud Pública del Gobierno vasco, por supuesto, tiene con las comunidades y comparten estos casos y estos posibles focos. Por lo tanto, sí que nos puede preocupar porque entendemos que pueden haber en ese tiempo de ocio haber no cumplido con las normas, pero de igual forma que lo pueden haber no cumplido quienes se han quedado en Euskadi. Desde Atención Primaria han denunciado estas últimas semanas que necesitan más personal y están un poco a tope con la carga de trabajo. ¿Ante esta segunda ola tenéis pensado contratar más apoyos para los ambulatorios? Sí, bueno, yo quería resaltar que toda la red de casos y contactos y de seguimiento, que como he mencionado son 270 personas, están haciendo un seguimiento y un apoyo también a atención primaria. Tenemos otras comunidades donde el seguimiento de estos miles de personas y estos miles de contactos se realiza directamente por sus centros de salud y por sus médicos y enfermeras y otros profesionales de los ambulatorios. En Euskadi tenemos ya en este momento una red, como he mencionado, en la que se han contratado cientos de personas para apoyar, porque entendemos que la clave para una atención precoz, un seguimiento de los pacientes y de las personas, que además sabemos que en un elevado porcentaje pues sufren la enfermedad menos grave, es los profesionales de atención primaria. Así lo hicieron durante la primera curva, también lo están haciendo ahora, pero quiero resaltar que con todo este apoyo y que todo lo que es la identificación de caso, de contactos, las peticiones de pruebas, las encuestas epidemiológicas, están ya contratadas cientos de personas para apoyarles. Es cierto que atención primaria, en la especialidad de medicina familiar y comunitaria y enfermería, no hay profesionales para contratar. Siempre que me hacen esta pregunta digo que si alguien conoce a alguien que esté en paro, que le ofrezca venir a Osakidetza y si hubiera profesionales para contratar, por supuesto que les contrataremos ahora, en otoño, en invierno, para que refuercen a la atención primaria. Consejera, me gustaría preguntarle sobre cómo está funcionando la coordinación con el sector privado, de quienes laboratorios, clínicas que hacen test, que hacen pruebas PCR y que también detectan positivos. No sé si nos puede explicar un poco cómo se lleva esa coordinación con los centros privados y si dentro de sus datos, que entiendo que sí, están notificando también los positivos que le llegan de centros privados. Sí, todos los días, con menos de 24 horas, tenemos... aquí están los laboratorios que están en Euskadi. Tenemos algunos laboratorios, personas que se han ido a sacar muestras a laboratorios de fuera de Euskadi. Yo le voy a responder por los laboratorios que hay en Euskadi, que le puedo decir que su notificación es en un plazo menor de 24 horas. También le puedo decir que inmediatamente se ponen los datos dentro de Osakidetza y en los datos que damos por municipios, por centros de salud, ya están incorporados estos positivos. En el número total de PCRs que se realizan no incluimos las realizadas por el sector privado. Las PCRs totales, de todas formas, le puedo decir que ha habido un día que ha habido 5 positivos o 7, que ha sido el día que el número en la última semana. El número de positivos habitualmente lo recibimos antes de las 8 de la mañana y le puedo decir que el número que estamos recibiendo es en torno a esa cifra y el total de PCRs no lo
O sea, las 6.700 PCRs que figuran están hechas por la red asistencial de Osakidetza. ¿Puede aclarar Sí, está allí. un aspecto, consejera? Se ha referido que están detectando también focos incluso en los parques. Saber si, más que nada para aclarar, si son entre niños en parques infantiles o son entre personas adultas, y si tienen la cifra total de focos activos que tenemos ahora en Euskadi, si la tienen contabilizada. Sí, bueno, yo también esto lo he querido resaltar porque en ocasiones le quitamos importancia a las actividades en grupo al aire libre y estamos teniendo algunos focos que se han producido en actividades que se han hecho al aire libre. Tenemos alguna barbacoa, tenemos el caso de un parque donde no sabemos si ha empezado antes los padres o los niños, pero que hay padres y niños que coinciden todos en una zona de recreo. Pero en relación a los focos activos, les puede contestar. Sí, bueno, en una situación en la que vivimos, el número de brotes es una cosa que pierde cierta importancia. Tenemos aquí datos pues, de los screenings que estamos haciendo en localidades, en centros hosteleros, tenemos también datos de centros de residencias de mayores, tenemos cualquier tipo de pequeño brote que ocurre en nuestra comunidad. Pero ya digo, a tiempo real, mientras yo estoy hablando, pues estamos preparando ya la intervención de 1 o 2 pequeños eventos de estos que están ocurriendo todos los días y que con el número de casos que tenemos, pues es probable que sea la tónica los siguientes días. Yo quería resaltar que brotes se consideran 3 casos que están relacionados o si hay uno que es en residencia o un caso en centro sanitario. Por lo tanto, cada caso, imagínese, de una residencia es un foco, cada caso que ocurre en un hospital o en un centro de salud es un foco y cada familia, que es bastante común que haya la persona que ha podido introducir el virus y 2 convivientes positivos, se consideraría un foco. Habitualmente estos focos intrafamiliares los seguimos, por supuesto, realizamos a todos los contactos, su ámbito social, pero los sacamos de ese pool de focos y nos centramos sobre todo en aquellos que el contagio ha podido implicar a personas que no eran de la misma convivientes. Por eso en ocasiones sale que hay alguna comunidad autónoma que tiene que tiene 80 focos activos, pero 50 son intrafamiliares. Nosotros cuando hablamos de focos, normalmente, porque es en los que centramos nuestro trabajo, suelen ser focos del ámbito social o laboral. No sé si tenemos ninguno preocupante. Eso es lo más preocupante en general es la situación global que tenemos. No estamos ahora ante un escenario como los que vivimos con los brotes más famosos o más mediáticos, como fueron pues los de la selectividad, Ordicia y estas cosas. En este momento no tenemos eso sobre la mesa. Sí, yo quería preguntar a la consejera por las 4 denuncias que ha interpuesto el sindicato SIPE y la solicitud de ERNE en relación a las pruebas para los agentes de la Ertzaintza. Bueno, como siempre nosotros respetamos la justicia y entendemos que los sindicatos tienen una actividad y su trabajo. Respeto total a ambos y que actuaremos acorde a defina la competencia judicial lo que diga. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko.